para mitigar la polarización y el discurso de odio en entornos digitales. Y tengo el placer de presentarles a los panelistas. Empezamos con Marcos Schneider, de Brasil, académico y experto en comunicación, doctor en ciencias de la comunicación, profesor universitario desde el 2003 e investigador titular del Instituto Brasileño de Formación en Ciencia y Tecnología. Además, ha sido ya de nuestros coloquios. Adelante, Marcos. Tenemos también, sí, pues donde quieras, por aquí, por allá. Tenemos también a José Manzaneda, de España, quien es director de Cuboinformación, también igual, para nada ajeno de estos espacios. Adelante. Y por supuesto tiene que haber una dama en este panel. Indo Anderi, de Venezuela, quien es periodista y coordinadora de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina. Bienvenido a los tres. Así quien gusta empezar tiene la palabra. Recordarles que tienen 15 minutos cada uno para sus intervenciones. Así que por favor, quien desee comenzar. La dama. Adelante, Indo. ¿Escucha? Ah, ok. Bueno, buenos días. Hubiese preferido después, ¿no? Pero darle las gracias a todo el equipo de este tan importante coloquio por habernos invitado a estar acá para poder plantear algunas cosas que creemos que estos espacios son justamente adecuados para ello, y agradecer pues a todos quienes están aquí asistiendo. Este tema yo lo voy a enfocar desde el tema palestino, desde la causa palestina, porque es lo que nos compete y, digamos, nos mueve, ¿no? Nos mueve no solamente el alma y el sentimiento, sino el interés por que esta causa efectivamente sea una causa mundial, ¿no? Palestina, esto es una frase que hemos escuchado: Palestina es causa de humanidad. Siempre se escucha, ¿no? Palestina es causa de humanidad. ¿Pero por qué Palestina es causa de humanidad? Porque la humanidad es la causa de Palestina. Porque Palestina no es un pueblo que lucha en contra del capitalismo, del imperialismo, del fascismo y del sionismo. No, es la humanidad la que está luchando a través de un pueblo en contra de estas ideologías políticas, estos movimientos, estas filosofías, estos regímenes mundiales que están amenazando la vida del planeta. La especie humana está siendo amenazada por ellos, por estas políticas, por estos regímenes. Y Palestina entonces es un pueblo que está llevando a cabo una lucha para la defensa del derecho a existir, que incluso está por encima del derecho a la vida. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en Palestina. Y si hablamos del equilibrio del mundo, ese equilibrio del mundo necesariamente pasa porque haya paz con justicia en Palestina. Decía el cantor del pueblo Ali Primera que si la lucha se dispersa, no habrá victoria en el combate. Y nosotros decimos que si queremos tener, digamos, victoria en ese combate, lo primero que debemos hacer es identificar a nuestros enemigos comunes. Y siguen siendo los mismos enemigos comunes. Sigue siendo el capitalismo, el imperialismo, el fascismo y el sionismo. Que en los medios, en las redes, es ahora por el tema de los algoritmos, la palabra sionismo casi que no se puede utilizar. Pero eso es en las redes. Ahora en los medios, el sionismo ha sido siempre omitido. Ese término ha sido siempre evitado por los medios, por los comunicadores, etcétera. Porque ha habido justamente un chantaje de, digamos, relacionar el sionismo con el judaísmo, como si fuese lo mismo. Y estamos frente a una política criminal, genocida, que ocupa pueblos, que roba territorios y que comete genocidio, y que nada tiene que ver con la nobleza y el origen de ninguna de las tres religiones monoteístas que conocemos y que además nacieron en el levante mediterráneo árabe, entre Irak y, bueno, en toda esa zona, pues entre Irak, Palestina,
allí que fueron, digamos, creadas esas tres religiones. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema, justamente el tema que nos compete, que es la repolarización, ¿no? No, reprogramación, perdón, del discurso de odio y la despolarización, ¿no?, en las redes, yo soy partidaria, es de todo lo contrario. Yo creo que hay que repolarizar. Creo que hay que mostrar, evidenciar a quienes tienen una política, no solamente informativa, sino una política en la práctica, políticas militares, económicas, en contra de los pueblos, de la vida del planeta, de la vida de la especie humana, que es eso que está defendiendo el pueblo de Palestina, y quienes defendemos la vida, quienes optamos por la construcción, quienes optamos por la unidad, quienes optamos por la solidaridad. Tiene que haber una diferencia entre una cosa y la otra, porque pareciera que el plan justamente del sistema que domina los medios es que no haya diferencia, es que entre uno y otro haya como unos sutiles grises, ¿no?, que es lo que hace justamente que mucha gente no tome partido, no asuma una posición en contra o a favor, sino que dicen, bueno, nosotros estamos allí. Y quien no toma partido a favor de la justicia, en este caso del tema palestino, bien sea en la práctica política, como por ejemplo en los medios, en el discurso de los medios o de las redes, está favoreciendo al enemigo de la vida y de la especie humana. Entonces es necesario que podamos no solamente identificar al enemigo y hablar sin eufemismos, llamar a las cosas con su nombre, sino además tomar partido. Porque una comunicación que no toma partido en un tema como este tan importante, que tiene que ver con la justicia, con la defensa del planeta, no es una comunicación acertada, no es una comunicación humana, sencillamente porque frente a una situación como por ejemplo la que está viviendo el pueblo de Palestina, es imposible mantenerse indiferente. Y quienes lo estén haciendo entonces, están sencillamente contribuyendo con el enemigo. Pero hablaba del tema de los eufemismos, porque justamente y lamentablemente la mediática y la mediática internacional, esa mediática que fue primero dirigida por la radio, la prensa, la televisión, las agencias internacionales de noticias, que son las madres, las hermanas, las tías de las redes sociales, algunas antisociales, ¿verdad? Esa mediática utilizó eufemismos permanentemente y nos enseñó a no llamar a las cosas por su nombre. Y eso ha sido enemigo de la lucha de los pueblos. No, porque justamente eso ha impedido que nosotros identifiquemos quiénes son nuestros enemigos. Entonces, primero partir por el hecho de que tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Lo que ocurre en Palestina no es una guerra, es un exterminio de un pueblo. Y lo estamos viendo ahora cuando supuestamente después de un alto al fuego, de una negociación, etcétera, el régimen terrorista de Israel ha nuevamente atacado al pueblo de Palestina. Y fíjense, digo régimen terrorista porque no es un Estado, es un régimen terrorista, porque eso que practica ese ente colonial, esa especie de junta macabra que llegó de Europa a asesinar y exterminar a todo un pueblo originario, ¿verdad?, no es un Estado. Por ejemplo, ¿por qué no denunciamos permanentemente el hecho de que ese supuesto Estado no ha definido su frontera? No lo ha definido. No lo ha definido porque no le interesa. Porque el plan justamente del sionismo, que es esa política de expansión-ocupación que practica genocidio, es apropiarse, es robar y continuar robando los territorios de
de toda esa zona de los pueblos de Medio Oriente, de los pueblos árabes. ¿Y qué es Israel en Medio Oriente? Israel en Medio Oriente es un espacio militar, es decir, un enclave militar terrorista del imperio estadounidense. Porque nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué las Naciones Unidas no tienen un carácter mucho más fuerte para frenar ese genocidio que en pleno siglo XXI está siendo transmitido por los medios y por las redes? ¿Por qué si nosotros vemos imágenes terribles de cabezas deshilachadas de niños y niñas, por qué no hay una fuerza política internacional que efectivamente detenga eso que está ocurriendo? Porque sencillamente esa Organización de Naciones Unidas, que nació después de la segunda, que terminó la Segunda Guerra Mundial, supuestamente para evitar que ocurrieran crímenes como los que se cometen en la guerra y para sancionar a los responsables, lo hiciera. ¿Y qué ha hecho Naciones Unidas? Ha sido cómplice de Israel, que es ese ente colonial, y de todas las patrañas que comete los Estados Unidos de Norteamérica, que como decía Bolívar, han sido predestinados por la providencia para plagar la América, y ya no la América, sino el mundo, de hambre y miseria en nombre de la libertad. Entonces, llamar a las cosas por su nombre, develar los planes, más allá de nada más limitarnos a mencionar cifras que incluso no son ni siquiera cifras reales, porque cuando nosotros hablamos de que el 7 de octubre del año 2023 había en la Franja de Gaza alrededor de 2.500.000 personas, y a más de un año de destrucción de toda esa zona, casi el 92% de Gaza ha sido destruida, la cantidad de explosivos utilizados, las masacres cometidas, como por ejemplo, y lo sabemos todos, quemar gente viva en campamentos de hospitales, bombardear hospitales, bombardear convoys de ambulancias, lugares donde están la gente refugiada, etcétera. Además de todo el desastre, a nosotros no tenemos que tener dudas de si efectivamente son 50.000 personas, 80.000 personas. Por lo menos un 10%, lo hemos dicho, por lo menos un 10% de la población de Gaza ha tenido que morir, ha tenido que ser asesinada por el régimen terrorista de Israel, y estaríamos hablando de casi 300.000 personas. Y estamos hablando de que la mayoría son niños y son mujeres, ancianos, porque ese es el plan del régimen terrorista de Israel. Y eso hay que denunciarlo. Pero la denuncia tampoco es suficiente para acabar con eso que ocurre allí. Los comunicadores, las comunicadoras, somos seres humanos. Tenemos el mismo derecho que cualquier otro para, como decía anteriormente, tomar partido. Y tenemos que ser militantes de la solidaridad también, los comunicadores y las comunicadoras. No tenemos que ser solamente, digamos, bueno, ya no me salió, olvídenlo. Espectadores, gracias. Exacto. Tenemos que ser partícipes de ese trabajo de la solidaridad. Y los movimientos de solidaridad que están ahora encabezando ese apoyo al pueblo de Palestina, tienen que ser apoyados por los medios y las redes. Más allá de mostrar a un compañero que ha sido agredido por la policía o que levantó la bandera, tiene que haber dentro de las redes, dentro de los medios, ¿verdad?, el contenido que se deriva de ese trabajo de la solidaridad. La solidaridad ahorita internacional es fundamental. Y además de ello, la solidaridad permite, el trabajo de la solidaridad
permite que haya contenido, un nuevo contenido que se puede incorporar en las redes y en los medios. Porque ¿de qué viven las redes y los medios? Del contenido que se produce. ¿Y quién produce el contenido? Los pueblos. Y la solidaridad forma parte de ese conglomerado que está tejiéndose alrededor del trabajo, de la lucha por la justicia. Nosotros, la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, aquí hay algunos compañeros que forman parte de esa iniciativa, busca justamente ser, digamos, uno de los muchos espacios, porque nosotros no capitalizamos la solidaridad, ni tenemos ningún tipo de aspiración de hacerlo, pero nos consideramos otro espacio y otro espacio importante para que movimientos pequeños, organizaciones pequeñas que probablemente no tienen un espacio donde, digamos, o desde donde tener una vocería que impacte, pues allí en la Plataforma de Solidaridad Internacional con la Causa Palestina hacen vida estos movimientos y sus acciones las estamos también proyectando. De hecho, ahorita, en este momento, estamos realizando la caravana virtual internacionalista hacia Palestina Libre, que el año pasado se hizo por primera vez, este año es nuestro segundo año, y que haremos hasta cuando sea necesario. La idea de esta caravana virtual internacionalista es que los movimientos de solidaridad de todos los países del mundo, ojalá el año que viene podamos ser todos los países, todos los pueblos del mundo, realicen actividades en sus territorios y esas actividades las registren audiovisualmente y luego podamos tener un espacio desde donde difundirlas, pero hay una responsabilidad, que esa caravana, que es virtual, no tiene éxito si los medios y las redes, la gente que hace ese trabajo, que son influencers, etcétera, ¿verdad?, no apoyan la difusión de ese contenido. Entonces, eso es un llamado. Lo otro es que desde la plataforma estamos impulsando que en Venezuela, eso todavía no lo hemos logrado, que en Venezuela, en la ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares, el sionismo se ha tipificado no solamente en el texto de la ley, sino en el título de la ley. Necesitamos neutralizar, así como queremos neutralizar el fascismo, necesitamos neutralizar el sionismo. Y lo otro es impulsar, hay dos cosas importantes. El presidente Nicolás Maduro hablaba de la necesidad de construir una red de comunicación para la lucha de los pueblos, y esto forma parte de ello porque las redes existen redes de compañeros que no solamente hacen solidaridad, sino que hacen comunicación popular y alternativa, pero necesitamos de alguna manera coordinar, articular ese trabajo que se viene haciendo para que tengamos mucho más fuerza en la difusión y impulsar festivales que son encuentros, ¿verdad?, para no solamente mostrar el contenido que hacemos en el cine, para la televisión, perdón, para el cine, para la poesía, música, teatro, etcétera, sino que esos encuentros sirvan también para debatir el contenido que queremos que salga en las canciones que escucha la juventud, en el teatro, en la danza, en la poesía. Porque se trata de generar ese contenido que nos pueda ayudar a que esta lucha que se está dando en este plano también sea expresión en esos espacios de comunicación. Creo que ya estoy en el tiempo, ¿verdad? Bueno, se me quedaron otras cosas por decir, pero ¿cómo se hace? Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Marco, ¿usted? Como quiera, sí, está bien. Usted tiene presentación, ¿cierto? Ok, adelante. Sí. Buenos días. Yo voy a hablar de una perspectiva más teórica sobre el tema, né, del painel. Voy a hablar de dos conceptos del filósofo alemán Ernst Bloch, que son excedente cultural y no contemporaneidad, para pensar la cuestión de los discursos del odio, etc. Y no exactamente la polarización, estoy de acuerdo.
há necessidade de polarização. O problema é o sectarismo da extrema-direita, em minha opinião. Não há polarização à esquerda no mundo, falta polarização. Pero eu compreendo como o problema do sectarismo neofascista. É disso que vou falar e como livrar-nos disto. Não é fácil. Em teoria, existem basicamente duas formas de neutralizar a polarização e o discurso de ódio em las redes digitais. Regulação econômica e moderação de conteúdos em las plataformas digitais. Regulação econômica rigorosa, com o objetivo de construir soberanias digitais nacionais e populares. E políticas públicas a grande escala para a alfabetização ou literacia mediática e informacional crítica. Me centrarei agora no segundo ponto, abordando um aspecto pouco explorado desta alfabetização crítica, inspirado por Ernst Bloch. Em termos generais, a alfabetização mediática e informacional, em sentido básico, se refere à habilidade no uso de ferramentas tecnológicas, tendo um significado puramente operativo. O elemento crítico se refere ao conhecimento das lutas de poder que permeiam as mediações tecnológicas e retóricas de los conteúdos que circulam em las redes digitais. Em minha opinião, estas lutas são, no fundo, lutas entre capital e trabalho, assim como entre diferentes capitales, e têm dimensões locais, regionais, nacionais e internacionais. Dizer, sin embargo, que se trata, em última instância, de disputas entre capital e trabalho, não nos permite ignorar o elemento ideológico que refleja essas disputas e tem um impacto em elas. Qual seria, então, a contribuição de Bloch para compreender e intervenir em las disputas ideológicas que têm lugar actualmente em las redes digitais, principalmente? Momentito, um problema. Em primeiro lugar, sua concepção de excedente cultural, para designar aquilo que, em um complexo ideológico, escapa à função primária de toda ideologia dominante em las sociedades de classes, es decir, legitimar a dominação. O excedente cultural é algo que escapa à la função principal das ideologias dominantes. Em outras palavras, a ideologia será mais ou menos puramente mistificadora, dependendo de se uma determinada classe ou fração de classe se encontra em um momento ascendente e revolucionário, dominante, hegemônico ou decadente. E, no último caso, a ideologia dominante é quase pura mistificação de massa. É o que se passa no mundo hoje, algo dessa natureza. Pero esta mistificação tem certas sutilezas que nos levam ao conceito blochiano de não contemporaneidade. Assim como em la teoria de Trotsky sobre o desenvolvimento econômico desigual e combinado, segundo a qual modos e relações de produções originários de distintas épocas com suas respectivas forças produtivas coexistem no mesmo tempo e espaço que o capitalismo moderno e, portanto, não todas as nações necessitarão seguir o mesmo caminho em sua história econômica e social e podem existir préstamos, apropriações e saltos. Modos de vida, visões de mundo, temores e desejos de distintas épocas coexistem em um mesmo momento histórico em distintos estratos sociais. Esta compreensão, vinculada à noção de excedente cultural, é essencial para uma compreensão adequada das disputas ideológicas contemporâneas, que incluem a polarização e o discurso do ódio. Para Bloch, falando do nazismo histórico, 1930 e pouco, que escreveu seu livro Heritage of Our Times, é necessário distinguir entre a contradição não contemporânea falsa e a genuína, entre esta última e a contradição contemporânea, e, novamente, em ambos fatores, o subjetivo e o objetivo da contradição. A contradição não contemporânea, genuína, subjetiva, é a rabia acumulada de los pueblos, de la opressão. A não contemporânea objetiva é o passado inconcluso.
promessas do passado ainda de liberdade, igualdade, etc., ainda não concluídas. A contradição contemporânea subjetiva é a ação revolucionária livre do proletariado e a contradição contemporânea objetiva é o impedimento do futuro contenido em el ahora, o impedimento de los benefícios da tecnologia, o impedimento da nova sociedade com que a velha sociedade está preñada em suas forças produtivas. Escrito em 1930 e pouco. La contradição genuinamente contemporânea tiene el dever de ser lo suficientemente concreta y total para separar las contradicciones genuinamente no contemporáneas de la reacción también y llevarla hasta la tendencia de la emancipación. La falsa contradicción es la que contrapone los problemas del presente con el imposible retorno a un pasado idealizado y acabado que en realidad nunca existió, a pesar de haber sido mejor que el presente en algunos aspectos. La contradicción auténtica es la que opone al presente proyectos legítimos de emancipación del pasado. El pasado tendría proyectos emancipatorios, aún no realizados y pensados en términos antigamente fantasiosos, en la religión, por ejemplo, por la imposibilidad previa de su elaboración y realización racional, pero que habrían llegado a ser realizadas. Bloch argumenta que parte de las místicas y las fantasías religiosas, apuntam para tendências de transformação social concreta de uma maneira ainda romanceada, literária, fantasiosa, pero há elementos não somente de dominação, e sim de disrupção e de ambição de transformação e emancipação social em las viejas religiões e, portanto, em las culturas populares contemporâneas que ainda reivindicam essas religiões. Há aspectos emancipatórios em las tradições populares e não solamente alienação. E os nazistas foram mais astutos que os comunistas, segundo ele, para se apropriar desses elementos e direcioná-los para a reação. Para Bloch, os nazis, aunque de maneira espúria, sabiam mobilizar essas contradições no contemporâneas, falsas ou autênticas, melhor que os comunistas e os socialdemócratas, quienes se mostraram incapazes de perceber e mobilizar elementos potencialmente progressistas ou incluso revolucionários presentes em las tradições populares alemanas. E eu digo que Bloch se acerca aqui a algumas das reflexões de Gramsci sobre a cultura popular. Está a extrema-direita contemporânea fazendo algo similar em suas plataformas digitais não reguladas? Há uma outra parte do texto onde Bloch disse que a irracionalidade do capitalismo mesclada com sua racionalidade operacional só foi teorizada pelos comunistas, principalmente, como ele apela, pelo marxismo vulgar, de uma maneira muito abstrata. Havia aquela racionalidade revolucionária, o socialismo científico, e todo o resto era irracionalidade. Pero Bloch argumenta, há que estudar mais concretamente as variáveis de esto que é aparentemente irracional dentro da cultura popular, porque certamente há elementos potencialmente revolucionários presentes aqui e ali, que passam desapercebidos quando não temos esse cuidado. Então, eu penso em Brasil, por exemplo, as olas reacionárias mobilizando grandes setores populares, campesinos, da pequena burguesia e dos pobres das cidades, mobilizados em grande parte por religiões, e parte das esquerdas irão interpretar este fenômeno como simplesmente alienação e mistificação de massa. Mas não é somente isso, é isso também. A direita sabe mobilizar afectos legítimos das pessoas, pero deformando-los, direcionando-los em uma direção reacionária. Temos que entender a complexidade desses afectos, desse conjunto de valores e ideias presentes nas culturas populares, porque parte de eles são potencialmente mobilizáveis para atitudes emancipatórias. É isto, graças.
Muchas gracias, Mar. Bueno, le llegó el turno entonces. Manzaneda, adelante. ¿Sí? ¿Se me escucha? Vale. Mi nombre es José Manzaneda, soy el coordinador de Cuba Información, un medio de información ubicado en Europa que trata de fundamentalmente de producir materiales en torno al asunto de la manipulación informativa sobre el tema Cuba. Cuando leí el título del panel y cómo se me había invitado, pues lo primero que me pregunté es qué pinto yo en un panel sobre cómo hacer frente a la polarización y a los discursos de odio, cuando a mí se me ha tratado de meter en la cárcel precisamente por un supuesto delito de odio, ¿no? Entonces, dándole un poco la vuelta al asunto, se me ocurrió que yo podía hablar de cómo, desde eso que se ha llamado el anticastrismo o la contrarrevolución cubana, se utiliza como una estrategia de victimización el tema de los delitos de odio, ¿no? Y del discurso de odio. Es decir, ellos pasarían de ser los fabricantes y pasarían de ser la gran fábrica de los mensajes de odio, pasarían a ser las víctimas de esos mensajes de odio, ¿no? En octubre de 2020, plena pandemia, yo produje un material titulado Crear una crisis sanitaria en Cuba, objetivo de la guerra contra la cooperación médica cubana, en la que describía los objetivos que tienen todas estas campañas de boicot contra la cooperación médica cubana en el mundo, y describía el papel que tiene una organización de este complejo de la contrarrevolución llamada Prisoner Defenders. Y explicaba cómo no solamente persiguen la destrucción de la imagen de Cuba como una potencia solidaria médica, sino también pretenden destruir los ingresos que obtiene el Ministerio de Salud Pública de algunos países donde existen convenios médicos, precisamente para afectar la calidad del servicio de salud en Cuba, porque esos ingresos obtenidos se destinan precisamente al MINSAP, al Ministerio de Salud Pública. Y intentar su objetivo, crear una crisis sanitaria. Hoy en día sabemos, después de todos estos años de dura aplicación de sanciones y de corte de muchos de esos convenios médicos, precisamente por la acción coercitiva del gobierno de Estados Unidos y por el apoyo de estas organizaciones como Prisoner Defenders y otras, bueno, estamos viendo que en Cuba existen graves problemas en su sistema de salud, con falta de medicamentos, retraso en las operaciones y otra serie de problemas que ustedes bien conocen. En este trabajo explicábamos eso, y en el sentido en el que el bloqueo económico, que esto es una parte de él, una arista de él, es una guerra económica, es parte de una guerra, de un proyecto de guerra no convencional. Yo afirmaba que Donald Trump, primera administración, Marco Rubio, en aquel momento senador pero impulsor de todas estas iniciativas, y el presidente de Prisoner Defenders se les podía considerar criminales de guerra, ¿no? Criminales de guerra, por supuesto, no de una guerra militar, pero sí de una guerra no convencional, económica, etc. Este fue el centro de la acusación contra mí, y no solamente contra mí como periodista. Ellos son adalides de la libertad de prensa, pero luego tratan de meter en la cárcel a un periodista, sino también de la junta directiva de la Asociación de Solidaridad, que en ese momento tenía la propiedad del medio Cuba Información, de la web, que es la Asociación Euskadi Cuba, Asociación de Amistad Vasco-Cubana. Presentan, bueno, después de una serie de amenazas, de escritos, presentan una querella criminal por injurias, calumnias y delito de odio. Y la expresión criminal de guerra sería un poco el centro de toda la acusación, porque hay otros aspectos del reportaje que pretenden que yo retire, que haga una modificación, incluso que pida perdón, que pague una cantidad económica.
pero el centro de la acusación y donde podía haber determinado peligro era en esa expresión. Que por supuesto nosotros argumentamos a través de, bueno, pues de todo un historial de personas que han hablado del bloqueo como una guerra, etcétera, etcétera. Con la admisión a trámite de la querella, que fue la primera sorpresa que tuvimos en todo este disparate, Prisoner Defenders activó el segundo mecanismo de presión. El primero es, desde luego, la intimidación judicial y la intimidación económica que viene de la intimidación judicial, porque necesitas mucho dinero para defenderte. La segunda fue el impacto mediático, es decir, la criminalización. Y a través del diario ABC, un potente diario conservador de derechas español, pero que tiene una incidencia en la opinión pública, y de otros medios del grupo Vocento, se publicaron no ya los aspectos de la acusación de la querella, que también, sino se introdujeron otra serie de ataques como los siguientes. El ABC reprodujo las acusaciones de Prisoner Defenders y dijo: el gobierno vasco, que es la institución que financia algunos proyectos de cooperación en Cuba a través de la ONG Euskadi Cuba, riega con fondos europeos a Euskadi Cuba para minar instituciones y desestabilizar. Estos fondos están destinados a minar Europa y sus instituciones. El objetivo de esta asociación es desestabilizar Europa y España. El nuevo Herald de Miami publicó que estos fondos de cooperación serían para labores de inteligencia cubana. Bueno, es decir, ellos no solamente amenazan, no solamente introducen la querella, sino que a través de los medios de comunicación, sin ningún tipo de posibilidad de defensa, diciendo que esto es un disparate, que esos fondos son para comprar tractores, poner invernaderos y comprar motosierras para cooperativas campesinas, sin posibilidad alguna de defenderte, bueno, pues instalan en la opinión pública este esquema de criminalización contra nosotros y también contra mí. Bueno, lo cierto es que hubo casi 3 años de pequeño calvario, 3 años y medio. En febrero de 2024 se celebra el juicio, que fue una especie de montaje teatralizado que refleja esta estrategia de victimización. Quien pertenece a toda esta estructura de fábrica de mensajes de odio, en este caso contra Cuba, pues se presentó como una persona a la que yo, a través de un trabajo periodístico, le había hundido la vida, le había hundido su imagen, había llegado a miles y miles de personas que habían leído mi trabajo, incluso que había influido en su familia y tal y cual. Bueno, una especie de disparate teatral. Y, bueno, quedó visto para sentencia. Hubo una sentencia absolutoria. El juez vio claro que esto era un asunto de libertad de expresión y se nos absolvió, se le hizo pagar costas al querellante, etcétera. Incluso hubo una especie de recurso y volvió a perder. Y lo más importante es que en la sentencia judicial no solamente se dice que entra dentro de la libertad de expresión la utilización de aquella expresión a la que me refería, criminal de guerra, referido a la guerra económica, sino que dice que en el ambiente del debate político, a veces crispado, público, existen recriminaciones excesivas como la que Prisoner Defenders y el querellante Javier Larrondo, que es su presidente, hacen contra la cooperación médica cubana cuando hablan de esclavitud moderna. Es decir, el propio juez en su sentencia dice que es una recriminación excesiva la utilización de la expresión esclavitud moderna. Creo que eso fue un segundo logro que obtuvimos. Bueno, ellos pretenden utilizar la justicia para callar a los medios alternativos, los mensajes alternativos, para callar la solidaridad, para impactar económicamente en pequeños medios a los que puede costar su futuro tener que costear un proceso judicial como este. Afortunadamente hubo una campaña de solidaridad que costeó bueno, todo el gasto de abogados, etcétera.
Y esto estaría dentro de lo que luego me he enterado que se llama SLAP, que son los pleitos estratégicos contra la participación pública. Es decir, un ente poderoso trata de acallar a un periodista por la vía judicial para parar investigaciones, para parar denuncias informativas. Decir que Prisoner Defenders es una organización opaca en sus finanzas, que el abogado mío en el juicio preguntó al presidente de Prisoner Defenders cuál era su fuente de financiación y él dijo que no estaba autorizado a darla. Sin embargo, sabemos perfectamente que tiene una conexión directa con la Fundación Nacional Cubano-Americana de Miami, que tiene en su junta directiva a varios miembros de esta fundación. Sabemos una fundación fundada y dirigida por Mas Canosa durante muchos años, calificada como entidad terrorista por el Estado cubano, fundada por Ronald Reagan, recordemos, y que hay distintas hipótesis de financiación triangulada desde el gobierno de Estados Unidos a través de otras organizaciones que estarían ubicadas en Miami. Bueno, en todo caso, y para acabar, decir que no nos van a callar, que vamos a seguir resistiendo, que hay que resistir estos embates, aunque a veces nos den un poquito de miedo, que te digan que te pueden meter en la cárcel y esas cosas, porque si no lo hacemos por nosotros, por lo menos yo creo que hay que hacerlo por este pueblo que es un ejemplo de resistencia, por Cuba. Muchas gracias. Gracias a ustedes y es reconfortante escuchar que tenemos amigos así en todo el mundo. Tenemos 5 minutos para alguna pregunta, comentario, si alguien desea, alguien del público se anima, acá nuestros panelistas. Están un poco tímidos en la mañana de hoy o están cansados. Sí, claro. Me olvidé de invitarlos. Mañana y viernes voy a presentar una clase en la Facultad de la Comunicación sobre un tema de 6 pontos, y este es el 5º punto de 6 puntos. Entonces serán 4 horas, mañana y viernes, de las 9:30 a las 11:30, en la Facultad de la Comunicación. Estamos todos invitados. Bueno, pues muchas gracias entonces reiteradas a nuestros panelistas y seguimos con el programa anunciado. Bueno, a continuación tengo el gusto de presentar el panel Tecnologías para la Emancipación, Comunicación Alternativa y Soberanía Informativa en el Sur Global. Para ello me acompañará acá arriba Ana Fernández, nuestra Anita, quien es docente, investigadora y comunicadora, licenciada en Administración, presidenta de la Asociación Civil Caput por la Cultura, la Comunicación y los Derechos Humanos, y miembro de la Red Latinoamericana de Acciones Culturales por la Memoria, Verdad, Justicia y Dignidad de las Víctimas de Desaparición Forzada. Bienvenida, mi Ana. Y también tenemos acá a Sacha Llorenti de Bolivia, quien es abogado, político, diplomático y escritor, exsecretario ejecutivo del ALBA TCP. Fue ministro de Gobierno durante la presidencia de Evo Morales y embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas. Bienvenido, Sacha, adelante.